que hacen los clérigos promueven leyes que violen los derechos humanos? Porque más del 70% de los creyentes no son conscientes de que se están promoviendo leyes dañinas para el ser humano desde los púlpitos. En el Instituto del Bienestar hemos investigado este tema a fondo. Y por ello, hoy te contestaré a las preguntas anteriores y te explicaré cómo impedir que los clérigos hagan prédicas y promuevan leyes que violen los derechos humanos. Es una realidad que imanes fanáticos, pastores intransigentes y curas intolerantes fomentan que se aprueben leyes que violan los derechos humanos y civiles y hacen prédicas que animan a hacerlo, sobre todo en los países de mayoría musulmana y en África. 1. Leyes opresoras. En los países de mayoría musulmanas, hay una presión por parte de clérigos tradicionalistas, por ejemplo los imanes wahabís en Arabia Saudita, para que las leyes sean acordes con la Sharia. Ese es uno de los motivos por los que en muchos de esos estados hay normas que violan los estándares internacionales de derechos humanos, de las mujeres, las niñas, LGTBI+, ateos, agnósticos, judíos, cristianos, hindús, etc. También suelen ser opresivas con los que abandonan el Islam, apostasía, critican esa religión, blasfemia, etc. Algo parecido sucede en países con mayoría cristiana conservadora, sobre todo en África. En ese continente, a lo largo de los últimos años, se han ido introduciendo normas para castigar con penas de cárcel e incluso de muerte a los que tengan sexo con personas del mismo sexo, debido a la presión ejercida, por este orden, por pastores evangélicos, imanes musulmanes y sacerdotes católicos, todos ellos tradicionalistas. Cuando se encarcela a un inocente, se le llama secuestro, y cuando se le mata, se le llama asesinato. Asimismo, en algunos países cristianos tradicionalistas, han conseguido penalizar a mujeres que no visten según sus códigos puritanos, así como crear un ambiente opresivo, en el que hay hombres que desnudan en público a mujeres que siguen dichas pautas. Y hay también otro tipo de leyes, que causan daños a víctimas inocentes, como las de blasfemia. A continuación, te explicaré la importancia de cómo impedir que los clérigos hagan prédicas y promuevan leyes que violen los derechos humanos. Pero antes de ello, déjame decirte algo importante. Si quieres agradecernos el contenido gratuito que te damos en YouTube y en wikifelicidad.com para seguir contribuyendo al saneamiento de las prédicas de los clérigos y así a una mayor consolidación de los derechos humanos en el mundo, si no lo has hecho, dale like, suscríbete y comparte. Por otro lado, en la Federación Rusa y otros países que están bajo el manto de esta, el lobby por una legislación vulneradora de derechos humanos y civiles también ha sido llevado a cabo exitosamente por el patriarca y los popes de Iglesia Ortodoxa rusa. E incluso en Occidente parte del clero cristiano presiona, a veces con éxito y a veces sin, para que las leyes prohíban el matrimonio del mismo sexo, la eutanasia, el aborto de fetos que no sienten, etc. Por tanto, un componente de la reforma de las religiones, tan importante como los frenos en un coche, para convertirlas en 100% benignas, consiste en dejar de promocionar este tipo de legislación, que hace daño a los demás, y revertir el mal causado presionando para que se deroguen esas leyes nocivas de base religiosa que consiguieron introducir. Y para ello, es necesario que los creyentes y líderes religiosos de buena fe se opongan explícita y firmemente a lo anterior, convenzan y ejerzan presión. Cualquiera tiene derecho a creer que ciertas formas de vivir la vida son preferibles, pero nunca imponerlas a los demás mientras estos no hagan daños que no sean legítima defensa, como tampoco causar sufrimientos a estos por no seguir esas preferencias. Y ahora te explicaré la importancia de impedir que los clérigos hagan prédicas y promuevan leyes que violen los derechos humanos, pero antes de ello dale like si te gusta este vídeo y comparte con alguien a quien le pueda interesar. 1. Prédicas del mal. El camino hacia religiones plenamente respetuosas e inocuas incluye no solo evitar la promoción legal dañina, sino también la social, como el fomento en la sociedad del odio y maltrato al colectivo LGTBI, ateos, agnósticos, judíos, creyentes de otras religiones, los críticos con esa fe en cuestión, las mujeres que ejercen su libertad sexual y otros colectivos que no encajan en sus dogmas.
Ello está sucediendo especialmente en países de mayoría musulmana y cristiana tradicionalista por parte de imanes, pastores, curas, obispos y cardenales, incluyendo uno de ellos que estuvo entre los nominados a papa. Una organización religiosa que pretenda ser benigna y tolerante no puede consentir lo anterior, intentando persuadir a esa parte del clero de que se abstenga de sembrar el odio y la maldad. En caso de no conseguirlo, conviene apartar de sus cargos a los recalcitrantes, como un médico que separa con su bisturí los tumores malignos de un cuerpo, para que éste pueda sanar. ¿Qué puede hacer una persona noble y decente para evitar toda esa malignidad? Por un lado, firmar en las siguientes campañas para pedir: 1. A todos los líderes religiosos musulmanes que interpreten el Corán de forma benigna. 2. A todas las organizaciones cristianas para que reformen su doctrina en aras a que ésta sea 100% benigna y libre de crueldad. 3. A todos los gobiernos que impidan los discursos del odio y el daño. 4. A todos los gobiernos que deroguen los delitos de origen religioso, como el de apostasía, blasfemia, adulterio, fornicación, sodomía, etc. 5. Que expulsen de forma inmediata a todos los clérigos extranjeros que han venido a hacer prédicas del odio y rechazo a inocentes. 6. Que impidan la entrada de ese tipo de inmigración. Y por otro lado, compartir dichas campañas de firmas y este artículo con el máximo de personas. Gracias por hacerlo, para hacer realidad ese buen propósito. Pero todo lo anterior no es suficiente, ya que para mejorar la felicidad es necesario que entendamos cada precepto religioso dentro de su contexto histórico. Y ello es justamente lo que te explicaré en el próximo vídeo. Suscríbete para no perdértelo. Gracias por compartir y no olvides firmar las peticiones en la descripción de este vídeo.